Ok, perfecto. Algo importante para empezar con el tema de ArchiCAD es aprender de dónde viene, cómo es su origen, cómo es que se construyó, por qué se piensa en ArchiCAD como la primera herramienta BIM en la historia a nivel mundial. Y bueno, en 1982 ArchiCAD fue primeramente construido o salió por primera vez y ya en 1984 se generó un proyecto BIM, un proyecto con la central nuclear PAX en Hungría. Algo importante es que este primer proyecto se toma como primer proyecto BIM a nivel mundial. Esto por temas de colisión, temas de roles, temas de 2D, 3D, obtención de datos a través de un modelo inteligente, entre otras cuestiones. Algo importante también es el hecho de que a partir de 1995 estamos incorporados a través de la Interoperabilidad Internacional o IFC, y en el 2012 estamos ya certificados como OpenBIM. La diferencia con otras marcas, ArchiCAD en el tema OpenBIM, lo que da a entender es que básicamente estamos construidos para la colaboración con diferentes marcas, con diferentes flujos, con diferentes procesos. Entonces, no tenemos restricción en algunos aspectos realmente importantes que hacen una gran diferencia. Algo importante dentro de ArchiCAD es que somos una solución multiplataforma. De hecho, nació en Mac y se trasladó en Windows. Por lo cual podemos trabajar en cualquiera de las dos plataformas. Algo importante es que estamos ubicados en más de 112 países, con más de 17 idiomas y 23 regiones. Básicamente una región es que tropicaliza el programa de acuerdo a como uno llame diferentes herramientas o elementos. Por ejemplo, en Latinoamérica decimos piso, en España decimos forjado. Entonces, las dos están correctas, la misma herramienta, simplemente con un nombre distinto. Algo importante dentro de ArchiCAD son los valores permanentes. Son elementos que se tienen siempre para la herramienta. Tenemos elementos como diseño, intuitividad, rendimiento y colaboración. Ahora bien, en temas de diseño, ¿a qué se refiere? Puede referirse, por ejemplo, a temas de que podemos trabajar sin importancia temas de software. Por ejemplo, si trabaja en 2D, un software típico dentro de ArchiCAD lo puede trabajar e importar y exportar de forma nativa a tal punto que inclusive no hay diferencias en temas de 3D, en temas de IFC, etcétera, etcétera, ¿ok? Temas de intuitividad. Bueno, es uno de los softwares con metodología BIM más sencillos para aprender. Muy pocos software tienen algún tipo de comparación con respecto a este punto, lo que hace generar un mayor rendimiento. ¿Ok? Algo importante es que también el tema de curva de aprendizaje es muy corta y eso ayuda a que en los diferentes procesos, diferentes proyectos, diferentes requerimientos, las personas se pueden adecuar y acomodar y capacitar y ejercer el rol sin problema alguno. Algo importante que marca mucho la diferencia también es el tema del rendimiento. ¿Por qué? Porque en ArchiCAD se requiere una menor capacidad de uso para la computadora. Por ejemplo, bueno, si se meten a la página de... eh, si, con respecto al tema del rendimiento es algo realmente importante, ya que va a solicitar una menor capacidad de ejecución dentro de la propia máquina. Obviamente, si se meten en la página de Graphisoft para ArchiCAD 26, el requerimiento recomendado, por ejemplo, comienza desde los 16 GB de RAM y otras cuestiones, pero inclusive yo he visto ejecutar proyectos de pequeño mediano tamaño con 4 y 8 GB de RAM. ¿Y esto por qué sucede? Esto básicamente sucede porque ArchiCAD lo que hace es que, digamos, otros softwares siempre utilizan dos núcleos. Esto quiere decir que cuando llega al 100% estos dos núcleos,
se pega, se cierra o no funciona, básicamente. Entonces con ArchiCAD, cuando llegas al 100% de esos dos núcleos, él salta automáticamente hacia los demás núcleos utilizando el 100% de la computadora, ¿ok? Y bueno, algo realmente importante también es el tema de la colaboración. No importa la disciplina, no importa inclusive si viene de un software o tenemos que exportarse un software, no tenemos problemas de versionamiento ni nada similar. E inclusive el tema de IFC, que muchas veces las personas no les gusta, dentro de ArchiCAD los elementos se vuelven totalmente nativos. Eso quiere decir que no importa si viene de algún otro software, mientras viene a través de un IFC, el que es Moodle lo reconoce como Moodle y lo puede editar como tal dentro del propio programa. Algo importante dentro de ArchiCAD es un tema modelado. Siempre cuando vamos a hacer unos primeros trazos, tenemos que hacer diseños de conceptuales, viales, de viabilidad, analíticos e inclusive importación de información a través de un programa en 2D o PDF. Ok, pero la gran duda es qué tan fácil es modelar dentro de ArchiCAD. Un ejemplo bastante sencillo, el video que vamos a ver es dentro de la propia plataforma o interfase del programa. Básicamente algo importante dentro de ArchiCAD es que es simplemente agarrar como vértices y jalar, extender, ampliar los elementos. ¿Y por qué dentro de ArchiCAD se toma como modelos BIM o como metodología BIM la información que tenemos dentro del propio programa? Bueno, básicamente como acabo de mencionar, temas de datos. Esto lo hace de forma automática. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo hago una construcción tan básica como esta o súper complicada como elementos muchísimo más complejos, vamos a ver que, por ejemplo, un entrepiso con un muro no se van a relacionar e inclusive van a ver que temas de acabados, membranas permeables o impermeables y demás, no van a ser más, digamos, duras que un hormigón. Esto lo hace el programa de forma automática. ¿Y por qué lo hace de forma automática? Bueno, porque dentro del propio programa tenemos un elemento que se llama prioridad de materiales, que son estas barritas que vemos aquí. Estas barritas se pueden editar, se pueden crear nuevas, podemos comenzar a personalizarlos de acuerdo a nuestros sistemas constructivos y de nuestros proyectos. Algo importante con respecto a un modelo inteligente es la obtención de datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un render sumamente básico, sencillo, sin tener que trabajar temas de texturas y nada. Y aquí ya lo vemos, digamos, en el elemento 3D. Ahora bien, esto es un conjunto y estamos hablando que dentro de ArchiCAD podemos hablar de interdisciplinas, podemos hablar de diferentes tipos de visualización de modelos, etcétera, etcétera, para conseguir los datos que queremos. Entonces, ¿cómo es que sucede eso? Resulta que dentro de ArchiCAD podemos ir creando diferentes tipos de vistas en 3D, por ejemplo, con ciertas características, sin tener que perder información o tener que caerle encima, por ejemplo, a una misma información. Algo típico es reemplazar un modelo arquitectónico por un modelo estructural. Eso dentro de ArchiCAD no funciona así.
Y algo importante es que como podemos ir viendo, podemos ir haciendo inclusive temas de análisis o revisión gráfica o de datos. Y en este caso inclusive tenemos el modelo analítico, que es el que se utiliza para los ingenieros estructurales. Temas de modelos MEP, tenemos toda la parte MEP, ya sea plumbing, eléctrico o HVAC. Podemos hacer detalles como este tipo de elementos en 3D y tener que cotarlos y etiquetarlos de una manera muy sencilla. Y algo importante es la obtención de datos. En ArchiCAD, aunque sea una trama, aunque sea un elemento en 2D, eso se puede cuantificar. En este caso ventanas, puertas, tenemos objetos, tenemos por ejemplo inclusive temas de barandas que nos cuantifiquen cuántas barandas son, o por ejemplo temas de acabados, temas de, digamos, de materialidad de cada material, para así saber por ejemplo la cantidad no sé, de madera, de hormigón, vidrio, metal, etcétera, etcétera, ¿ok? Algo importante dentro de ArchiCAD también no solo es la posibilidad de ejecutar básicamente cualquier tipo de disciplina dentro del propio software y el tema de exportar e importar, sino también la facilidad que tenemos para comenzar a trabajar diferentes elementos dentro del propio programa. Por eso es que se dice que dentro de ArchiCAD es como si tuviese 6 softwares en uno mismo. Temas de renderizado como este, que es a través de Cine Render, otro modelo básico. Sabemos que los modelos exteriores son los más complicados y este es uno típico interior. Entonces ya desde este punto de vista, ya aquí tenemos mucha ventaja. ¿Y por qué es tan sencillo? Porque inclusive hay un tema de reconocimiento automático de las texturas, en este caso, temas de reconocimiento automático en las iluminarias y el posicionamiento geográfico. Ahora bien, el posicionamiento geográfico nos va a servir para muchas cosas, pero en este caso, temas de sombras, temas de ver dónde sale el sol, cómo va a trabajar los elementos, etcétera, etcétera. Tenemos un elemento básicamente ganador dentro del propio ArchiCAD, que de hecho ha sido el mejor software de apoyo a un software de metodología BIM. En este caso se llama BIMX hacia ArchiCAD, que es un programa directamente de ArchiCAD. Ahora bien, algo importante de esta aplicación es que se puede utilizar tanto en celular, tablet como computadora y también se puede utilizar con los famosos Googles. Ahora bien, ¿qué es BIMX? Aquí voy a presentar un pequeño video para que puedan visualizar un poquito del alcance que puede llegar a tener este tipo de aplicación dentro del software. Como pudimos observar, es una aplicación que se puede utilizar en diferentes dispositivos, pero que me va a dar la facilidad de trabajar en 2D y 3D, temas de visualización y demás. Por ejemplo, podemos tener algún cliente que no entienda muy bien el tema de los planos. Esto es una excelente herramienta que en el día a día hace una gran diferencia y puede ganar proyectos, pueden, por ejemplo, evacuar dudas desde la propia obra sin tener que ir a revisión de planos, cambios, todo se maneja como es un software con metodología BIM, entonces todo se maneja dentro de un mismo esquema, entonces todo el mundo tiene la misma versión, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, obviamente tenemos todo el tema de modelado paramétrico. Esto es una gran cualidad porque muchas veces tenemos que utilizar un software externo y en este caso es el propio software que nos da la herramienta que se llama Páramo. ¿Qué es Páramo? Páramo es una herramienta de ejecución más orgánica en donde nos puede dar la facilidad de creación de objetos inteligentes como en este caso o por ejemplo de fachadas como en este otro que son un poco más orgánicas.
Este tipo de diseño es muy habitual en diseños arquitectónicos, ya sea en propio diseño de algún proyecto o de fachadas o elementos un poco más orgánicos, ¿ok? Este es lo que me da la particularidad, es que puedo desarrollar básicamente cualquier elemento dentro del propio software. Este software muy típico o conocido a nivel mundial, digamos el flujo de trabajo, por ejemplo como Rhinoceros y Grasshopper, pero en este caso lo tengo dentro del propio programa. Voy a adelantar. Al final de cuentas, de forma paramétrica, sin tener que, ya después de haberlo desarrollado, se puede modificar de una manera muy sencilla. Obviamente, a nivel mundial, tenemos unos grandes softwares en cuanto a este elemento, y la conexión es a través de ArchiCAD con Rhinoceros y Grasshopper. Recordemos que Rhinoceros y Grasshopper están dentro de un mismo software, solo que interactúan de forma independiente, aunque están totalmente relacionados en su flujo de trabajo. Si pudimos observar, el software básicamente trabaja a través de unos scripts o unas cajitas, y podemos meter, digamos, ya ahí toda la información y editarla. Algo importante es que tiene una conexión, un live connection con ArchiCAD. Entonces, igualmente, si a nivel internacional o nacional necesitan trabajar con un flujo de trabajo así, sin problema. Algo importante en esto es que dentro del propio ArchiCAD tenemos todo el tema de análisis energético, en donde tenemos desde la versión gratuita y la de paga. Que en la de paga ya sirve para hacer hasta puentes térmicos y diferentes tipos de análisis especiales y sumamente necesarios. ¿Para qué? Para generar los diferentes procesos para la certificación, tanto Edge como en Centroamérica como LEED a nivel internacional. Ya con esto no tienen que irse a otro software para hacer el análisis energético y demás, sino que en el propio programa ya se podría hacer. Algo importante es que ArchiCAD año tras año siempre va generando nuevas relaciones comerciales importantes para el mantenimiento y el cuidado de nuestros clientes. Por lo que quien tenga ArchiCAD va a tener Enscape de forma gratuita. ¿Y cómo es que funciona Enscape? Vamos a ver qué es.
software que ustedes tendrían totalmente gratis si trabajan con ArchiCAD. Ahora bien, en temas arquitectónicos creo que estamos bastante claros. Obviamente hace falta un montón de información que nos gustaría darles, pero para un tema de presentación es una primera base bastante buena. Ahora bien, hay unos temas de ingeniería que definitivamente no podemos dejar de lado y que no es indispensable para todo el tema de interdisciplinario que siempre estamos manejando. Algo importante con esto es que tenemos todo el tema de la parte MEP, en donde está en el propio perfil, en el propio digamos, diseño de trabajo, donde podemos ver diseño anticipados basados en dibujos 2D, visualizador, conceptos de flujo como una 3D IFC, MEP, etc. Algo importante dentro de la parte MEP dentro de ArchiCAD es que es bastante sencillo el poder trabajar, editar, modificar y hacer diferentes procesos de acuerdo a la necesidad que se tenga en el proyecto. Algo realmente importante es que, como estamos hablando de que dentro de ArchiCAD son varios softwares, aquí vamos a ver que inclusive podemos hacer detección de colisiones, en donde vemos que hay una colisión en este caso y podemos seleccionar los elementos y crear aberturas. Ok, estas aberturas son fundamentales para el trabajo interdisciplinario entre arquitectura, estructura y la parte de MEP. Ok, algo importante también es todo el tema del análisis o modelo analítico. Acordemos que dentro de las ingenierías y del modelado existe el modelo analítico y el modelo físico. El modelo físico es el modelo típico que venimos trabajando cotidianamente, como el proyecto que les he enseñado, y el modelo analítico es como el que vemos a la derecha, que está lleno de puntitos. Esos puntitos son elementos de carga, de tensión, comprensión, etcétera, que el ingeniero estructural utiliza para comenzar a pensar si es funcional o no el diseño o la forma que tenemos. Algo importante con esto es que ya pudimos observar cuáles elementos pueden utilizarse dentro de este modelo analítico. Ahora bien, algo importante con esto es que inclusive podemos generar elementos o reglas, en este caso, como que no contemple ciertos volúmenes. ¿Esto para qué se utiliza? Esto se utiliza mucho porque los elementos son tan pequeños que no hacen una diferencia estructural. Algo importante dentro de ArchiCAD es que inclusive en ArchiCAD 26 ya viene con actualización para generar pesos de carga viva y muerta, generar los propios pesos que van a tener los elementos estructurales. Podemos hacer una visualización de la parte estructural y arquitectónica. Además de eso, tenemos la opción de irlos conectando desde la parte arquitectónica para que así en la parte estructural se vea identificado y trabajado de una forma correcta. Algo pasa aquí, vamos a volverme y okay, vamos a volverme. Eso fue el minuto 25.
ArchiCAD es que pueden observar que sirve para temas de cuantificación, documentación, generación de tablas, Excel, etcétera, porque puede importar y exportar estas tablas, temas de realidad virtual, temas de arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, eléctrica, HVAC, paisajismo, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad que tiene el software para trabajar con las diferentes disciplinas dentro de un proyecto dentro de, dentro de una empresa son muy, muy amplias. Ahora bien, vamos a ver un poquito de por qué es un software OpenBIM y cómo es su flujo de trabajo. En este caso, dentro del propio ArchiCAD tiene la opción de importar o exportar a más de 25 softwares, en donde tiene diferentes softwares para guardar tanto en 3D como en 2D. Elementos como Revit, SketchUp, AutoCAD, el tema IFC y muchos otros temas para exportar hacia Lumion, Twinmotion, para Solibri, para Civil 3D, etcétera, etcétera. Todo esto se puede exportar de una forma nativa y sin problema alguno. Ahora bien, dentro del BIM existe dos tipos de entornos. Está el Closed BIM y está el Open BIM. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Siempre se escucha el Open BIM, inclusive en esta presentación hemos hablado varias veces de Open BIM, pero ¿qué es exactamente? Bueno, empecemos con el Closed BIM, que es algo que no mucha gente lo habla. Y básicamente el Closed BIM es que trabaja en un entorno limitado y escogido por una persona, un grupo de personas o una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo dentro del proyecto digo, no, todos tienen que trabajar con ArchiCAD. ¿Y esto qué va a hacer? Que pueden haber otros colaboradores en otros softwares realmente buenos, mejores de los que yo puedo escoger porque solo los utilizan en ArchiCAD y dejaría esos elementos afuera. Ahora bien, ¿qué pasa en el OpenBIM? En el OpenBIM trabaja un entorno ilimitado, en donde si no tiene conexión de forma nativa, como hemos mencionado, que ArchiCAD puede hacerlo con Revit, AutoCAD, SketchUp y demás, lo puede hacer a través del IFC, que inclusive si hay algún software de los que he mencionado u otros que no es tan bueno con este formato, porque ahí pueden tener pérdidas de información, pérdidas de modelos físicos y demás. Inclusive ArchiCAD ha creado diferentes tipos de plugin para diferentes marcas para este tipo de ejecución y no tenga ningún problema, que inclusive nos da la facilidad de exportarlo de una manera más liviana, importarlo de una manera más sencilla y dentro del propio ArchiCAD editarlo como una forma nativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a trabajar con alguien que está trabajando en Bentley, alguien con ArchiCAD y alguien, por ejemplo, con Revit, puedo trabajar de forma a través del IFC o inclusive de una forma nativa. ¿Ok? Algo importante dentro de ArchiCAD es que puede, bueno, como hemos mencionado, una comunicación nativa con más de 25 formatos de software. Es un software que no tiene afectación por la versión del software, del programa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener ArchiCAD 26 y un colega puede tener ArchiCAD 25, 24, 23 y que yo igualmente le puedo pasar la información. Es una aplicación que es perpetua, tiene la opción de perpetuidad. Eso quiere decir que esos montos gigantes que se pagan año tras año y que a veces es toda una afectación a la empresa, dentro de ArchiCAD eso no pasa. Y bueno, tiene todo el tema de complementos. Algunos ya los vimos acá, hay muchos otros que ya lo podemos observar en otra presentación. Ahora bien, dentro de ArchiCAD retomemos qué se puede hacer, qué podemos hacer dentro del propio programa. Documentación exacta, coordinación de modelos, no importa la disciplina, no importa si son todos arquitectónicos o con algún tipo de ingeniería, análisis energético, modelo analítico, renderizado en 2D y videos, detección de colisiones, modelado, análisis y documentación web, modelado y documentación de reforzamiento estructural, trabajo en la nube de forma instantánea con el resto del equipo. Esto quiere decir que inclusive con la versión gratuita pueden trabajar en un mismo software hasta 19 personas al mismo tiempo. Que esto lo podemos observar o hablar un poco más adelante. Algo importante con esto es que ArchiCAD
ya lleva 40 años haciendo esto, mejorándolo con cada año. Este año justamente en el 2023 va a salir la versión 27 que va a tener unas mejoras increíbles y es un software que viene mejorando año tras año. Tal vez en un tema de marketing no somos tan buenos, pero definitivamente en un tema de software somos los mejores. Ahora bien, vamos a ver cómo trabaja ya en la vida, digamos, real un proyecto. Este proyecto en sí me gusta mucho por un tema de manejo de softwares. ¿Ok? Ok, de hecho este es el video que se utilizó como, o el proyecto que se utilizó como caso de éxito para ArchiCAD 23. Básicamente esos son mis favoritos, pero hay unos proyectos también muy interesantes, pero esos se ven unos temas ya más profundos en BIM, en donde vemos diferentes flujos, vemos la obtención de datos, cómo se trabaja el tema de megadatos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente en este diseño arquitectónico se conceptualizó o se inspiró en la cinta de la gimnasta, entonces por eso estas formas. Algo importante es que se acuerdan del trabajo que estábamos mencionando con Rhinoceros y Grasshopper. Bueno, justamente en este proyecto se trabajó con todo este elemento. Algo importante es que si ven la cubierta es bastante complicada, es bastante orgánica y eso se trabajó y favoreció el hecho del manejo con el IFC y la interoperabilidad que hay entre Rhinoceros y ArchiCAD, ¿ok? Entonces, a través de esos modelos inteligentes, modelos colaborativos y demás, van a ver que se trabajó todo el tema cubierta y de una vez ya se tenía el tema arquitectónico. Algo importante dentro de ArchiCAD son el tema de zonificaciones. Estas zonificaciones, además de ser colores y que me digan cuáles son los espacios, también puedo trabajar en elementos 3D. Estos elementos 3D lo que me va a ayudar es a generar diferentes volúmenes. Ok, ¿qué pasa con estos volúmenes? Yo puedo comenzar a trabajar y definir temas de superficies, áreas, metros cuadrados, metros cúbicos, volúmenes, como mencioné, superficies, etcétera, etcétera. Entonces, tengo la habilidad para hacer inclusive temas de análisis energético a través de estos elementos. Son herramientas realmente poderosas y útiles. Algo que me gusta de este proyecto en particular es la cantidad de opciones que utilizan, que inclusive si se dan cuenta, tenemos softwares rusos, no sabemos de qué es o de qué se tratan. Hay algunos que nunca lo he visto, hay otros que los reconozco de inmediato. Y algo importante con esto, y es que es una de las razones por las cuales escogí este proyecto, es que en este proyecto tenemos la particularidad de estar trabajando con Revit Structure y con Revit Map. ¿Y por qué se escogió en vez de ArchiCAD? Acordémonos que esto sale por temas de licitación y la empresa que ganó la licitación justamente utilizaba Revit. Por eso es que me gusta, porque podemos ver cómo vamos a comenzar a trabajar con diferentes softwares. ¿Ok? En este caso, ArchiCAD nunca va a limitar a cualquier otro software a trabajar, por eso puede trabajar de forma nativa con Tecla, con Rhinoceros, con Civil 3D, Solidity, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, aquí vemos un modelo de IFC de Solidity. Para quienes no lo conocen, Solidity es uno o el mayor
software o programa para el tema de coordinación de modelos y detección de elementos o de colisiones. Algo importante con esto es que inclusive dentro de este programa podemos meter reglas o leyes de municipalidades, gobierno, alcaldías, etcétera, etcétera. Entonces, bomberos, podemos decir cuántos salen las salidas, en diagonal de cuántos, todas esas cuestiones podemos meter el análisis y él me los va a identificar en 2D y en 3D. Tenemos Solplan, que es otro grandioso software que en este caso trabajó con temas de estructura. ¿Ok? Igualmente se trabajó todo el tema con Tecla para hacer todo el tema de la estructura en la cubierta. Entonces todos los pernos y demás nada más se cuantificó y se verificó, se hizo los análisis respectivos dentro del software. Aquí vamos a ver tema MEP, por ejemplo aquí tenemos toda la parte Revit en donde vemos cómo se trabajó estos elementos y al final de cuentas no hubo ningún problema en la comunicación entre ArchiCAD y Revit en este caso. Aquí vemos algunas vistas, tanto en 2D, elevaciones, 3D. Acordemos que dentro de ArchiCAD podemos ver vistas en 3D estructurales, arquitectónicas, mecánicas o estructurales y mecánicas, etcétera, etcétera. Aquí algunos fotos del proceso y ya cómo terminó la construcción del propio elemento. Ok, eso sería básicamente. Cualquier duda o pregunta, no duden en contactarnos y estamos a la orden. Ahí tienen nuestros WhatsApp y nuestros correos electrónicos. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en consultarnos y con gusto estaremos pendientes de responderles cualquier comentario. Muchas gracias.